Muchas gracias, licenciado Hernando de Soto Polar. Usted es economista peruano y presidente del Instituto Libertad y Democracia, autor del Misterio del Capital, que por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo. ¿Eso es una teoría aplicable hoy en día? Sí, pero por supuesto que sí. La prueba es las dificultades que está teniendo el capitalismo en el tercer mundo. Quiere decir que no es una teoría totalmente formada todavía, pero es la vencedora. No existen excepciones grandes frente a eso, salvo quizás Corea del Norte, Zimbabue, Cuba y quizás Venezuela, ¿no? Quizás. Bueno, empecemos con algo que está en boga de todos actualmente en Venezuela, que es el título de propiedad para las personas. Aquí el gobierno nacional ha llevado la gran misión vivienda, que es otorgar unas viviendas, pero sin título de propiedad. El diputado Julio Borges, aquí en Venezuela, ha fomentado ese proyecto de ley y bueno, hay unas opiniones encontradas. ¿Cómo puede dar un título de propiedad o cómo puede servir de herramienta para superar la pobreza actualmente? Si usted se da cuenta de la gente que es rica en el mundo, que tiene poder y que puede mover sus recursos de un lado al otro, hacer las mejores compras y hacer las mejores ventas, y usted les pregunta dónde está su capital, le van a enseñar un título de propiedad. El capital es una cosa abstracta, significa no dinero, sino prosperidad. La prosperidad yo la puedo tener en una casa, la puedo tener en lingotes de oro, lo puedo tener en una máquina, lo puedo tener en una patente, pero no informa de qué forma la tiene, o en dinero o en bienes, la tiene en un documento que dice que usted es propietario. Decirle a un pobre que lo que él tiene y puede tener no va a ser inscrito es privarlo del balde con el cual se recoge el capital. Y hasta una casa, hasta un pedazo de terreno tiene un valor. Cuando ese valor no está recogido en papel, entonces se pierde. Entonces yo le compro la casa a un pobre y continuamente están comprando y están vendiendo y no lo presento en papel, sino digo los vecinos son los que saben, pero no tengo papel, lo está usted privando por lo menos del 50-60% del valor de su terreno. Cosa que el diputado Julio Borges tiene absolutamente razón. En cuanto a experiencia en Latinoamérica, en aquellos países que usted ha asesorado en democratización de los derechos de propiedad, ¿cuál es aprovechable para Venezuela? Yo creo que hay varios que han en parte implementado el sistema. El Perú es una parte. Nosotros que éramos, mejor dicho, ustedes los venezolanos que anteriormente, digamos, hasta el año 90, tenían 3 veces el Producto Bruto Interno del Perú, es decir, eran 3 veces más ricos en promedio que nosotros, hoy día siguen siendo más ricos, pero solamente por 30%. Nosotros ya le hemos ganado el 230% sin petróleo, porque hemos titulado a nuestros pobres, que son dueños de sus taxis, que son dueños de sus casas, que son dueños de sus terrenos, que son dueños de sus botes de pescar, que son dueños de sus pequeñas haciendas, que son dueños de sus estantes, que están ahora metidos en malls, los hemos ido formalizando. Y sin petróleo se logró capital. El petróleo es un recurso, de lo cual ustedes no tienen papel. Nosotros lo poco que tenemos es en papel. Eso debería servir de ejemplo. Totalmente. La propiedad, hablando del petróleo, la propiedad del petróleo en Venezuela está en manos del Estado, porque fue nacionalizado, bueno, hace muchos años, y PDVSA pasó ahorita a ser una empresa totalmente del Estado, pero la mayoría de los venezolanos no siente como un beneficio de ello. O sea, ¿cómo uno logra o cómo se logra que el venezolano perciba los beneficios que da el petróleo? Hay que pensar en 2 cosas. Hay que pensar en el petróleo que ya tiene. Entonces ahí se puede producir un accionariado difundido. Hay otra cosa que pensar, es todo ese petróleo, todos esos enormes recursos minerales e hidrocarburos que ustedes tienen y que todavía no han encontrado o que están por encontrarse. En British Columbia, en Canadá, un indígena se pasea con su mula y encuentra o petróleo o encuentra un mineral y le pertenece el 43%. ¿Cuánto le pertenece a un venezolano? Entonces estamos hablando del potencial. ¿Cuánto le pertenece a un peruano? Eso también es un problema similar. En los Estados Unidos, en Kansas, Wichita, una persona se pasea, lo he visto recientemente, con su equipo de exploración
pides en un terreno anónimo o no anónimo, propiedad de alguien, puede hacer una perforación a ver si encuentra el petróleo. Encuentra 86% es suyo. ¿Cuánto es del venezolano? En otras palabras, no es solamente importante si tienen derecho a lo que existe, sino cuánto más tendrían si su país abre la exploración y la propiedad a aquellos que se esfuerzan por trabajar. Eso también tendría que ver algo que por qué el capitalismo triunfa en Occidente y no en otros países como puede ser Latinoamérica, porque en Venezuela nosotros tenemos el petróleo en el Estado y el petróleo nunca es del venezolano, como dice el gobierno, que sí, pero es mentira. Y en Estados Unidos, siendo un capitalismo salvaje, como lo denomina el presidente Maduro, sí los ciudadanos sí pueden tener acceso al petróleo que encuentren. O sea, ¿por qué se da esa figura en capitalismo salvaje y no en un socialismo que es más humanista y abierto a un mercado supuesto? En primer lugar, porque el capitalismo no es tan salvaje, es bien ordenado. Hay que ser muy ordenado para poder tener un derecho en el cual hay la posibilidad de apropiarse de algo hasta si uno es pobre. Y si usted ve cuáles son hoy día las grandes fortunas en los Estados Unidos, son de personas que anteriormente no eran ricas. Los Rockefeller pasaron a la historia, las grandes fortunas de los JP Morgans también ya pasaron. No hay un Ford que tenga más del 1 o 2% de la empresa que tenía anteriormente. Entonces, la idea de que se puede lograr a través de un sistema de propiedad, efectivamente incentivar la creación de riqueza, explorar lo que todavía no es conocido, porque la riqueza se descubre, y se descubre con esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ser compensado, es relativamente nueva. Hasta hace solamente 25 años la mitad del mundo era dominado por ideas como las que hoy día parecen primar en el gobierno venezolano y en muchas otras partes del mundo. La idea de que los pobres también pueden surgir es relativamente reciente. Entonces, y por otra parte, hay que estar claro que el capitalismo o la gente con capital no siempre se ha portado muy bien y han abusado del asunto, pero el hecho de que un automóvil atropella más gente que un caballo no es razón de no tener automóviles, es cuestión de saber imponer las reglas de tráfico para que no haga tanto daño y haga mucho más bien. Es obvio que nosotros, que éramos bastante más pobres que ustedes, sin petróleo, lo estemos alcanzando. Eso no puede ser. Ustedes deberían estar mucho más allá que nosotros. Exactamente. Ante la magnitud de la crisis que vive actualmente Venezuela, ¿cuál es la importancia de fomentar el derecho de propiedad en los sectores más pobres? Usted habló que eso también reflejado en un papel le da como que más valor a lo que es al ser humano y al país. Eso, ¿cómo se puede aplicar a los sectores pobres? Es bastante sencillo. Si usted se da cuenta, en los Estados Unidos, que es un país que tiene más petróleo que ustedes, tiene más todo que ustedes, la mayor parte del crédito sigue viniendo de hipotecas sobre las casas. No hay nadie que da crédito sin tener una prenda. Por eso se viene crédito. La palabra credere en latín significa yo creo, yo confío en ti. Yo confío en ti porque tú tienes algo con el cual simbolizar tu riesgo, el riesgo que tú estás tomando. Entonces, si hacemos los cálculos, los números, y la gente dice, ¿cómo es posible que esos ranchos tengan algún valor? Tienen mucho valor, más valor del que ustedes creen. Porque mientras más pobre se es, más garantía es la casa que uno tiene. Por lo tanto, si quieren crédito para los pobres, de ahí lo van a conseguir. Mucho más probablemente que del petróleo. Entonces, si en todos los países desarrollados el crédito viene de una garantía sobre las casas y los negocios que están en las casas, no olvidarse de eso. Cada casa en un país relativamente pobre, como en Venezuela o en Perú, es también una fábrica. Hay máquinas de coser adentro, hay talleres adentro. Todo eso, si florece, evidentemente va a traer prosperidad. Otro último ejemplo. Si yo estoy por venderle mi casa, usted la va a comprar en $2,000, $10,000, $20,000, lo que sea, $50,000. Y estamos por cerrar el contrato por $50,000. Y cuando usted me pide que le traspase el título, yo le digo, no hay título. Pero todos los vecinos saben que yo soy dueño. ¿Cuánto vale la casa? Usted va a ver que va a valer 20%, 30%. Al titular a los pobres, usted va a subir su patrimonio automáticamente,
porque ya es creíble entre muchos. Sí. Para finalizar, licenciado, ¿qué cosas concretas puede permitir la entrega de un título de propiedad para iniciar la transformación de una sociedad? En este caso, la sociedad latinoamericana o la sociedad en Venezuela. La misma que tiene para el crédito. Si yo sé que usted es el que verdaderamente vive en su casa y yo le puedo cobrar o lo tengo identificado por el título de propiedad, yo le voy a dar agua limpia, porque sé que puedo cobrar. Yo le voy a dar electricidad, porque lo tengo identificado y ya sé que no me la va a robar. Yo le puedo cobrar, porque yo ya sé que llego a la casa y no va a salir alguien a decirme, yo no sé dónde está el dueño, ahí está el dueño y está claramente identificado. Yo le voy a dar agua limpia, le voy a dar electricidad, le voy a dar desagüe, todas las cosas que se necesitan para identificar a una persona. Yo acabo de entrar a Venezuela y cuando me preguntaron quién era y qué vine a hacer aquí, yo dije, soy Hernando Soto, he venido a conversar con mis amigos académicos y si quieren saber más, la verdad es que hace poco tiempo yo no he vivido mucho en mi país, pero así estoy viviendo. Mis padres originalmente vienen de España, otras partes de Arequipa, y me dijo, mire, yo no quiero saber nada, y el venezolano me pidió mi documento. Lo que pasa es que cuando usted está identificado, puede viajar, puede hacer plata, y la gente le va a prestar, y la gente le va a creer. Eso es un título de propiedad. Mi identidad no está acá, está acá. Una buena parte de los venezolanos no tienen eso con relación a los bienes que les pertenecen y van a seguir pobres hasta que eso no ocurra. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo aquí y nuevamente agradecer que nos haya visitado aquí a lapastilla.com. Encantado, gracias.